Y ahora estamos con Damián Tabacman, quien es el presidente de CEDU. Gracias por acompañarnos, Damián. Uno se pregunta, ¿comenzó el resurgimiento después de la crisis? Por supuesto que sí, no hay ninguna duda que hemos atravesado un ciclo muy largo, con algunos momentos especialmente gravísimos, como fue todo el episodio de la pandemia, y hemos hecho un esfuerzo muy significativo por lograr resetear nuestras mentes desde muchos puntos de vista y entre otras cosas respecto de la voluntad por apostar a la construcción privada en la Argentina. Creo que en ese contexto y en esa filosofía, un evento como este, en el que nos toca juntarnos hoy, puede ser leído como un empujón o incluso como un punto de inflexión, ¿verdad? Un sector que en su conjunto se une, se concentra en un espacio para mostrar que existe, para mostrar que está vivo, para mostrar que tiene potencia y vitalidad, y acá estamos. Damián, lo vuelvo un poquito hacia la pandemia. ¿Se tocó fondo? La pandemia, por supuesto, tuvo momentos espantosos en los que uno bien podría decir que tocamos fondo. También es cierto que algunos segmentos rebotaron mucho más rápidamente y otros tardaron más y otros todavía están tardando mucho, ¿verdad? Para simplificarlo, lo suburbano tuvo como momentos muy buenos, apenas el architemor que teníamos al principio fue alivianándose. Y entonces mucha gente demandó producto suburbano en cantidades y es un segmento que tuvo muy buenos momentos. El sector residencial urbano le ha costado un poco más, digamos, y sobre todo yo diría que hay más inversión que compradores. Y hay otros segmentos que tardan más en reacomodarse, naturalmente, por ejemplo, las oficinas, ¿verdad? Ni hablar de la hotelería en la Argentina, que todavía está al borde de recuperarse, pero el turismo tarda en llegar. ¿Y qué incentivos habría que imponer para tratar de atraer a los compradores? A ver, es medio complicado, ¿no? Si uno invierte y no tiene la compra de los inmuebles, es medio complicado también. Sí, tan complicado no es, porque los niveles de actividad no son malos, o sea, no estamos atravesando momentos tan espantosos como tuvimos en plena pandemia, que no se trabajaba, ¿no? De hecho, estamos en niveles equivalentes en varios de los indicadores a los que teníamos durante la etapa prepandemia. Lo primero que te diría respecto a incentivos es procurar que no haya desincentivos, sobre todo desde la política, ¿verdad? O sea, la inestabilidad de muchas cuestiones vinculadas con la macro, la inflación, sinónimo de inestabilidad y en niveles muy altos, la volatilidad que cada tanto tiene sus arranques respecto del dólar, cada tanto algún veranito y cada tanto nos asusta para un lado o para el otro, son cuestiones que desde la macro, por supuesto, que tranquilizan. Y después en la micro vinculada con el sector también hay cosas que desincentivan, ¿no? Es decir, el anuncio del impuesto a la vivienda ociosa, incluso algunas cuestiones que a la hora de modificar los problemas que trajo la ley de alquileres, algunas iniciativas que tienden desde nuestro punto de vista a empeorar aún más esta circunstancia, definitivamente no ayudan, ¿verdad? ¿Argentina todavía sigue siendo un país para invertir? Depende desde qué punto de vista lo mires. Desde mi personal punto de vista, no tengo ninguna duda que es un gran momento para invertir en la Argentina. En particular en la construcción, ¿verdad? O sea, el sector inmobiliario tiene muchas variables, uno puede comprar unidades. Se dice que cuando la economía sube, va de la mano de la construcción. Pero además de eso, invertir en bienes raíces puede implicar comprar un local alquilado por un banco, un departamento en la Recoleta, o comprar un terreno y construir. Desde mi punto de vista, la oportunidad hoy pasa por la construcción, no tanto por comprar hecho, por mejor que sea el inmueble. Sigue estando históricamente muy barato. Tiendo a pensar que estamos en el piso. Algunos componentes de la cadena de valor de la construcción tienen costos especialmente baratos, especialmente atractivos. Por ejemplo, la mano de obra, siendo que nuestra actividad es muy intensiva en mano de obra. Y hay otras variables exógenas, si querés, que desencadenan la vocación por
invertir en aquel segmento que presenta oportunidades, como por ejemplo la construcción, y cuál es el elemento exógeno a nuestra actividad que desencadena esa cosa que nos hace calificar a la construcción como atractiva. Una es la inflación en dólares, que antes no la teníamos y que hoy ha aparecido y que se vino agudizando, y es posible que se agudice mucho más aún en el futuro, en el mundo, ¿verdad? Entonces, la huida del dólar billete y el posicionarse en activos físicos es un proceso que uno está viendo en todo el mundo. Pero, en todo el mundo sucede eso, pero nos agarra en la Argentina en un momento del ciclo distinto de lo que ocurre en otras partes del mundo. En todas partes del mundo la gente hoy está pensando seriamente en desprenderse de dólares para tener activos reales. Solo que, por dar un ejemplo, en Miami, solo que en Nueva York, solo que en Madrid, está carísimo. Entonces, esa idea de dame inmuebles y te entrego los dólares, cuando está carísimo y está en su pico histórico, más de uno duda igual, ¿verdad? Porque la verdad que está bueno refugiarse en activos físicos, pero no sé si es tan bueno comprar en el pico histórico. Vaya uno a saber cómo sigue, pero por ahora está carísimo, ¿verdad? En cambio acá nadie tiene la bola de cristal y nadie puede argumentar cómo van a seguir las cosas a futuro, pero uno tiende a pensar que frente al cambio potencial de ciclo a partir del 2023, frente a lo agudo de la crisis actual, que puede hacer llevar a muchos a entrar en razones respecto de decisiones políticas, y frente a que estamos históricamente en algo que uno podría calificar como un piso del costo de construcción y que claramente está bajo en proporción a la media histórica, mi percepción, es más, mi convencimiento, basado además en lo que hago, es que es un gran momento para construir en Argentina, sobre todo para los que tienen dólares. No cualquier cosa, tampoco, no cualquier producto inmobiliario, sino algunos, los que cuando el cambio de ciclo sea más patente o más evidente, tengan más chances de recuperar valor más rápidamente. Finalmente, Damián, estamos a un año y pico de las elecciones. Desde su sector, ¿qué le está reclamando a la política, o al gobierno, si usted quiere llamarle, o a la economía del gobierno? ¿Qué le está reclamando de aquí hasta el año que viene? Con que se adopten medidas que vayan en el sentido de darle tranquilidad a la gente en términos de las decisiones que tiene que tomar en materia de consumo o de inversión, y que procuren tranquilizar las principales variables, sobre todo macroeconómicas, que muchas están en situaciones muy incómodas, por ejemplo la inflación, ¿verdad? Por ejemplo la brecha cambiaria, mientras se trabaje en el sentido de lo que tantas veces dice el ministro de Economía, no es que lo logre con frecuencia, pero por lo menos sí lo argumenta, en el sentido de tratar de traer tranquilidad respecto de la histórica volatilidad que hemos tenido en materia de variables macroeconómicas y por supuesto políticas también. Con eso damos un primer paso. Si a eso le sumamos medidas desde lo micro, que también vayan en el buen sentido de promover, por ejemplo, no solamente la construcción, sino en el mundo de los alquileres, hoy tan debatido y tan controvertido, la incorporación o la aparición de mayor oferta de viviendas en alquiler, con incentivos a que se construya vivienda en alquiler de naturaleza impositiva, o con medidas que no impongan o que no desalienten al que tenga una propiedad a que la pongan alquiler por la ley de alquileres, etcétera, etcétera. Bueno, creemos que eso son las cosas que alcanzan. Mucho más no le pediría, por lo menos no por ahora. Gracias, Damián. Muy amable. Gracias. Pasó por los micrófonos de Star Real TV entonces Damián Tabacman, el titular de CEDU. Seguimos.
Estamos en Expo Construir, en el 6º Congreso de Construcción. Acá nos acompaña Néstor Kramer, CEO de Criptocuántica. Bienvenido y muchas gracias. Gracias State Real TV por esta invitación. Bueno, tuviste recién tu presentación sobre criptoeconomía en un real estate tokenizado. Así es. Entonces, quizás para comenzar, la pregunta es, ¿qué es la criptoeconomía? La criptoeconomía es una nueva manera de pensar el mundo de los negocios donde utilizás técnicas económicas de las de siempre, técnicas criptográficas de una tecnología que vino a disrumpir todos los modelos que es la blockchain y técnicas que tienen que ver con las finanzas descentralizadas o cómo ahora podemos hacer una ingeniería financiera sin bancos y no por ello dejar de tener inversores. Y entonces la pregunta que me surge con esto es, ¿de qué forma las criptomonedas y la criptoeconomía pueden ayudarnos a acceder a una vivienda? ¿Es el futuro? ¿Hacia eso vamos? Esperemos que sí. En realidad lo que nosotros hablamos desde la tokenización, que es un primo de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque la tokenización es la manera fraccionada de acceder a un inmueble. Entonces, si todavía no estás con capacidad económica, si tampoco querés estresarte de pagar cuotas mensuales, bueno, podés ir cada vez que tengas la posibilidad de un ahorro, ir comprando pedacitos, trozos o posibilidad de ir acopiando metros cuadrados, que en realidad es el equivalente al valor de un metro cuadrado de lo que estás logrando, y de esa manera asincrónica podés ir armando tu ahorro, pero en realidad lo que se facilita es la barrera de entrada. No necesitas tener el dinero de un monoambiente para entrar al real estate. Podés ir comprando de a trocitos y cuando te llegue el momento podrás dar el gran salto. Podemos entenderlo entonces como una herramienta totalmente democratizadora de alguna forma. Total y absolutamente. Por eso la criptoeconomía es un grito de libertad para mucha gente, porque desintermedia a las autoridades centrales, a los grandes jugadores, a las políticas concentradas de muchas compañías, y tú ahora puedes estar accediendo simplemente a partir del monto mínimo, suponte $100, y empezar a sentir que tus ahorros no se licúan, porque sabemos, y lo comentamos hoy en la charla, el dólar ya no es resguardo de valor. Lo único que no va a cambiar por más inflación que haya en el mundo es el tamaño de un metro cuadrado. ¿Y cuáles son los puntos que vos destacás como pros de la tokenización en este contexto? Básicamente lo referido, que es la baja de la barrera de entrada, es la democratización, porque ahora puede cualquiera entrar, y lo más interesante de todo, al ser la Internet del valor ahora, porque se mueven patrimonios, ya no importa dónde estés. Y vos misma podrás armarte una cartera diversificada de ahorros en distintos lugares del mundo, en distintas industrias, y todo sin salir de tu casa, desde tu actual computadora, pagando con criptomonedas y sintiéndote que tenés una cartera diversificada de ahorro. Y respecto, por ejemplo, a los puntos negativos, a veces habla de la volatilidad que tiene este método. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bien, la volatilidad la tienen las criptomonedas. Lo que nosotros hablamos desde la tokenización. Perfecto. Por eso nosotros siempre diferenciamos que no somos, desde los tokens me refiero, criptomoneda, porque detrás de la criptomoneda, como no hay nada, es volátil frente a cualquier noticia, buena o mala. En cambio, un token tiene el subyacente de un activo de la economía real. Por lo tanto, no puede tener una alta volatilidad, porque es aquello que está ahí afuera, que si es un edificio al 60% de avance de obra, tendrá su racional de cuánto vale a esa altura el edificio. El token es un trocito de eso, no debería de tener volatilidad, ya que está reflejando justamente lo que está ahí afuera en 3D. Mencionaste que el blockchain competía un poco con los notariados, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo podés desarrollar un poco más esta idea? Yo creo que todas las profesiones tienen que resetearse, porque esta tecnología disruptiva que es la blockchain, que empieza a brindar de manera permanente, léase 24/7, la trazabilidad, la confianza que lo que está ahí expresado no puede ser cambiado por nadie nunca, empieza a dar tranquilidades de lo que antes te lo daba solamente alguna autoridad central. No, yo necesito que la certificación me la haga por anteescribano para que me quede tranquilo. ¿Qué pasa si todas esas certezas que uno depositaba en un tercero a través de ese digamos, empoderamiento que le daba su título, por ejemplo, de escribano público, por ejemplo, de contador dando una certificación sobre algo, por ejemplo, un registro de la propiedad sobre un certificado de dominio, cuando todo esto esté circulando más ágilmente en blockchain, directamente autogestionás la validez de esa información. Por lo tanto, no dependemos de un tercero. Por eso se dice
que gracias a la blockchain es el mayor grito de libertad del ser humano, porque puede desintermediar a quienes eran los dueños del poder, entre comillas, para dar tal o cual certeza. Ahora se autogestiona y ahora se puede construir una confianza entre pares sin autoridad central, y esto habilita infinitas posibilidades de negocio que hasta ahora no existían. Y quizás el miedo que surge ¿es seguro? Tan seguro como que hace 13 años que tiene de historia el Bitcoin, han querido violentar la blockchain y nunca, jamás lo han logrado. Con lo cual se lo viene bancando, como decimos, y da fe de que la blockchain vino para quedarse, y es justamente eso, el bloqueo de información de una manera inmutable, tan sencillo como que está replicado en miles de computadoras en tiempo real y no existe fuerza de ningún hacker que pueda atacar simultáneamente miles de computadoras. Esa es la lógica de sentido común que tiene la blockchain. Y en líneas generales, ¿cómo ves el mercado inmobiliario hoy en día? El mercado inmobiliario en Argentina, ¿me estás preguntando? Sí. Mal. ¿Por qué? Porque la gente está más pobre, porque el poder adquisitivo se ha hecho pedazos y porque la incertidumbre de cómo está el mundo de inestable, sumado a la propia problemática argentina, no lo veo bien. Pero sin embargo, muerto el rey, viva el rey. ¿Qué significa esto? Que hay oportunidades de negocios por debajo de la línea que uno tenía como barrera de entrada a este negocio. Entonces, cualquier capacidad de ahorro, por más pequeña que sea, un argentino tipo sabe que en ladrillos va a estar mucho más seguro que en dólares, más aún ahora que hay inflación en dólares, con lo cual no tengo dudas que va a haber un derrame producto de la propia crisis del sector para que otra parte del sector que se recicla a todo lo que implica esta tecnología de la tokenización, el fraccionamiento, la baja de barrera, va a verse beneficiado. El tema es, como comenté en el cierre de mi charla, va a depender de cada uno de los actores, porque como dije al inicio de la disertación, todos somos expertos, pero tenemos todos espejos retrovisores. Ahora hay que diseñar parabrisas que me muestren un camino que no tiene nada que ver con el anterior y que va a implicar, por cierto, un espíritu de explorador que muchos carecen. Así que bienvenido sea el desafío. Por supuesto. Y por último, para cerrar, ¿cómo fue tu paso por Expo Construir? Fantástico, muy divertido, me encanta este lugar. Lo extrañábamos al vernos cara a cara, así que es toda esta excitación del reencuentro, así que feliz. Buenísimo, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, un placer.
Bien, estamos acá con Daniel Lipovetsky, diputado. Bienvenido y muchas gracias por el tiempo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos. ¿Cómo estás viviendo Expo Construir? La verdad que sorprendido por... Nunca había estado, es una exposición impresionante, mucha gente, muchos stands, mucho movimiento, bueno, lo que genera hoy todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción en la Argentina, y la verdad que muy contento de estar acá, recorrí un poco, así que la verdad que muy bien. Bueno, muy interesante también, por supuesto, que la parte política pueda participar en este tipo de eventos y que se junten, ¿no?, de alguna forma a todas los sectores, ¿no?, del mercado inmobiliario. Estuviste dando un workshop. Sí, nos invitaron justamente a participar de un workshop sobre la ley de alquileres, sobre la posible reforma de la ley de alquileres. Fue realmente muy lindo haber podido participar con el doctor Enrique Abati. Estuvimos conversando un poco sobre todo el desarrollo de la ley de alquileres y las posibilidades de la reforma. Creo que eso está muy bien que en estos ámbitos, más allá de todo lo que tiene que ver con la actividad, también se piense en lo que tiene que ver con las regulaciones o con las legislaciones, para ver cómo encontramos normas que ayuden al crecimiento y el desarrollo del mercado inmobiliario en Argentina. ¿Cómo encontrás hoy en día el mercado inmobiliario en la Argentina? Bueno, lo veo complicado por la economía, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos hoy en la Argentina, y también vinculado con la ley, con los alquileres, pero también con todo lo que tiene que ver con la construcción y el mercado inmobiliario, la economía tiene una gran influencia. Estamos en un marco de un proceso inflacionario altísimo. Los índices oficiales marcan que estamos en un 50, pero sin lugar a dudas hay cuestiones que hacen a la vida diaria donde la inflación es mucho más alta. Por ejemplo, en alimentos debemos estar cerca del 70 al 80% anual. La carne aumentó 50% desde el inicio del año a hoy. Y por lo tanto hay una situación muy complicada, porque eso de alguna manera también afecta el poder adquisitivo de la gente para que pueda, por ejemplo, o pagar un alquiler o pensar en la adquisición de un inmueble. Y por lo tanto, realmente lo veo en ese contexto difícil. Y después, por supuesto, difícil porque tenemos un gobierno que no hace nada para bajar la inflación, y además los únicos instrumentos que piensa para gobernar son de alguna manera intervencionistas, ¿no? Desde subir impuestos, como está planteando ahora con el impuesto a la vivienda ociosa o vacía, o todo lo que tiene que ver con no pensar en incentivos impositivos y incentivar el desarrollo de la industria de la construcción, por ejemplo, que sin lugar a dudas es un motor de la economía y además es gran dador de empleo, ¿no? A veces uno no tiene tanta conciencia. Mira, yo soy platense, camino a mi ciudad todos los días y no te das una idea de la cantidad de gente que cuando le toco el timbre me dice: yo soy obrero de la construcción, trabajo en la construcción o hago tal cosa con la construcción. Da un montón de empleo, y en general en la Argentina, no de ahora, de hace mucho, siempre ha faltado de alguna manera una política pública mantenida en el tiempo que incentive el desarrollo de la industria de la construcción, porque realmente genera mucha actividad económica, tiene muchas personas atrás y además genera empleo. Por supuesto. Y respecto a la ley de alquileres, que mencionaste lo del workshop, me gustaría quizás que profundices un poco más, teniendo en cuenta el momento quizás en el que estamos, en un mes quizás un poco decisivo para ver si se modifican determinados artículos y que estamos en ese momento de debate, ¿no? Sí, la verdad que justamente muy a tiempo que se haya debatido se haya podido hacer Expo Construir justo al mismo momento que se está debatiendo una ley de alquileres en el Congreso. Yo lo que hice hoy en el workshop, les conté un poco, fue cómo fue todo el origen de la ley de alquileres actual, que fue un debate que duró 3 años en el Congreso, donde había un montón de proyectos presentados que buscaban de alguna manera, sobre todo, mejorar las situaciones de desequilibrio que había entre las dos partes. Nunca buscó bajar los precios de los alquileres, que fue un poco lo que se instaló en algún momento, pero la ley no regula precios, porque claramente, como acabo de decir, yo creo que los precios se regulan por la ley de oferta y la demanda y por las condiciones macroeconómicas, no por una regulación. Pero más allá de eso, hay cuestiones que la ley fracasó. Muchas de las cuestiones que fracasaron no estaban en el proyecto original que yo había presentado, sino que se reformaron en el debate parlamentario, y que creo que hay que cambiar. El primero, por supuesto, es el método de actualización. No sirve. En realidad no va a servir ningún método de actualización, porque cualquier actualización va a reflejar la inflación hoy en la Argentina y eso va a generar aumentos, pero lamentablemente eso solamente se corrige no con una ley, sino con un plan económico. Por lo tanto, yo creo que hoy habría que reformar ese artículo y dejar a la libre negociación de las partes. Me parece que eso va a dejar más tranquilo a los dos sectores, más allá que en su momento reclamaban una actualización, un índice de actualización para que los alquileres no aumenten por encima de la inflación.
pero era otra Argentina. En el 2018 no tenemos la inflación que tenemos hoy, más allá que ya era alta en ese momento, hoy es altísima. Entonces yo creo que es un tema a cambiar. Y después el tema del plazo de 2 años a 3 años, en ese momento nosotros lo pensamos como una solución, como darle más tranquilidad al inquilino, que 2 años es muy corto, en una ciudad grande vos te mudás, con todo lo que implica mudarse, cambiar a veces a los chicos de la escuela. Totalmente. Y al año, si el propietario no te renueva, tenés que cambiar de vuelta porque el plazo es muy corto. Pero hoy, en un contexto como tenemos hoy, de tanta inestabilidad, con un gobierno intervencionista que decidió congelar los alquileres en su momento, que ahora amenaza con poner impuestos, que por ejemplo decidió en su momento expropiar Vicentín, por dar un ejemplo, eso generó mucho desaliento en cuanto a la oferta de inmuebles para alquilar, y por lo tanto me parece que cambiar el plazo me parece que es un buen debate a dar en el Congreso. Y después creo que también, sin lugar a dudas, hay que volver a lo que estaba en mi proyecto original y que lamentablemente no tuvo consenso ni dentro de nuestro gobierno, ni tampoco en el Congreso, que era que tiene que haber incentivos fiscales para la construcción de inmuebles para alquilar. En la Argentina se construye, como vemos acá, pero sobre todo se construye apuntando al público ABC1, que es el que tiene más poder adquisitivo para después comprar ese inmueble. Totalmente. Por lo tanto, la única manera de incentivar que se construya para los sectores de clase media y media baja es con incentivos fiscales. Por lo tanto, tenemos que volver a lo que estaba en el proyecto original, y ahora me parece que está bien que se vata en el Congreso, incentivos fiscales para estimular la construcción. Además, es evidente también que impactaría seguramente en el mercado de compraventa, teniendo en cuenta que hay mucha gente que ahora decidió quitar su propiedad de alquiler debido a la baja rentabilidad y por supuesto volcarla a la venta, que generó también un sobrestock. Entonces creo que ayudaría tal vez a equilibrar ambos mercados, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que la baja rentabilidad lamentablemente también tiene que ver, más allá de todo lo que hemos hablado, con una situación muy distorsiva de la economía, ¿no? Todavía las propiedades en la Argentina valen en dólares, aunque hayan bajado un valor alto, porque no por la propiedad, sino porque el dólar es muy alto. Por supuesto, sí. A ver, la situación cambiaria. Es muy alto para los ingresos de la gente, porque si vos lo comparás macroeconómicamente, capaz que no está tan alto, pero para los ingresos de la gente, que se quedaron muy por debajo de lo que fue el aumento del dólar, sin lugar a dudas que no. Entonces vos te encontrás con propiedades que aún valen mucho en pesos, convertidos dólares a pesos, y alquileres muy bajos. Entonces esa baja rentabilidad no se va a resolver mientras no tengamos un gobierno que no está dispuesto a resolver los problemas macroeconómicos de la Argentina. Y para cerrar, una última consulta, viste que algunos proyectos también estaban incorporando el punto de los desalojos como un tema a resolver. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece bien. Yo hoy contaba en el workshop que en la ley actual, en la ley de alquileres, yo incluí, es una redacción mía propia, un artículo que establece que el desalojo debe hacerse por el procedimiento más expedito vigente en cada provincia, porque ahí hay una confusión. Mucha gente cree que los procesos de desalojo se regulan por ley federal, ley nacional, y no, es una competencia provincial, por lo tanto lo deben regular las provincias. Como eso no se puede hacer desde el Congreso, lo que pusimos fue obligar a que cuando hay un proceso de desalojo, los jueces apliquen el procedimiento más rápido posible, porque en definitiva acá el problema es la lentitud. Ahora, lo que nos contaba Bati, que es un abogado especializado en esto, es que lamentablemente ese artículo de la ley los jueces en el interior no lo vienen cumpliendo. Por lo tanto hay que pensar otras alternativas. La propuesta de modificar el Código Procesal Nacional sirve, pero tiene un alcance muy limitado solamente para la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, hay que ver cómo incentivamos a que en cada provincia se avance hacia modificaciones del mismo sentido. Buenísimo, bueno, esperemos entonces que este mes a ver cómo surgen las decisiones para el mercado inmobiliario. Te agradezco mucho por el tiempo. Gracias, esperemos que sí, es un poco tiempo, 30 días que se han fijado, nosotros tardamos 3 años, no es fácil conseguir los consensos, pero confiemos que todos partan de una misma base. Es necesario mejorar lo actual y me parece que de ahí tenemos un punto para encontrar el consenso y reformar la ley. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Un placer.
Bueno, seguimos aquí en la pantalla de STRL TV, aquí en Expo Construir, en la zona de Palermo, en el Hotel Hilton, acompañados en este caso por jóvenes en la materia, jóvenes en el rubro, pero me titularon así, jóvenes. Bien, bueno. Y vamos a numerarlos del 1 al 3. Damián Manusovich, Sí. presente. Damián. Damián, yo Vos sos- me corresponde, me siento más identificado con el 3. El 3. Pero Sos no. áspero, ¿eh? Sí. Ya me empezaste a talar, ¿eh? Sí, pero bueno, soy Damián Manusovich, MMCB. ¿Eso tenía que decir? Exactamente. Perfecto. Con el número 2, Alan Moadev, gracias por la invitación, socio de SEC Group, una empresa desarrolladora con 15 años de trayectoria, más de 25 edificios realizados, mucha zona Canitas, Bajo Belgrano, Palermo Soho, Palermo Hollywood, mucho corredor norte de la ciudad de Buenos Aires. Sí, este te ganó, me parece. Vos mucho, pero Bien, él adelantó. es más vendedor que Es yo. más vendedor, Acá mi exactamente. amigo el tercero Y ya a te va ver, a mandar publicidad y a todo. ver, Todo, este. todo. Web, página Hacemos- web, todo completo. Metemos un pip, dale. ¿Quién sos? Iván Ginebra, soy CEO de GNB Group, somos una desarrolladora inmobiliaria, un grupo inmobiliario en realidad, tenemos también inmobiliaria, las dos cosas. Soy la cuarta generación dedicándome a esta industria. Estamos trabajando mucho en Puerto Madero últimamente. El mes que viene vamos a empezar nuestro 10º edificio en construcción en Puerto Madero. Bueno, ustedes son los jóvenes. ¿Son optimistas? Sí, Ah, bien. Rápido. Es rápido. Rápido. Mientras la pensaste, te ganó. ¿Por qué sos optimista? porque no te queda otra, no, mentira. No, porque me parece que cuando uno piensa en salir adelante en este país, en hacer las cosas, tiene que pensar en las cosas buenas, porque si uno se está preocupando por las cosas malas, se frena, digamos, en todo, o sea, en este país y en la vida en general. Hay que pensar en las cosas buenas que van sucediendo y tratar de buscarle soluciones a los problemas, pero el foco tiene que estar en las posibilidades, en las oportunidades. Acabamos de atravesar una crisis, venimos de la crisis con el gobierno de Macri, después nos atravesó la pandemia y bueno, ahora estamos atravesando Damián, ¿por qué dudaste? ¿O la pensaste? No, digamos? no, lo pensé. En realidad quería saber qué iban a decir ellos dos y ahí yo me acoplaba. No, yo creo que el optimismo es parte del ADN del desarrollador, ¿no? Creo que si uno tiene que transmitir algo, el primero que se lo tiene que creer es uno mismo, si no, difícil que lo pueda transmitir. Y yo creo que aparte, en términos fácticos, más allá de que estamos en un río revuelto, no solamente en términos nacionales, sino en términos internacionales, saliendo de la pandemia, la guerra, la inflación en el mundo, galopando un poco más acá que en el mundo, pero también con la novedad de una inflación en dólares, para nosotros que lo tenemos como moneda de referencia es un gran dato. Creo que igual, tal vez nosotros estamos bastante acostumbrados con esto de las nuevas generaciones, nos criamos con el río revuelto, ¿no? Y creo que como desarrolladores estamos acostumbrados, no sé cómo lo ven ustedes, pero a que en ese río revuelto hay como cierto olfato de oportunidades. Creo que las hay, creo que Argentina hoy tiene, si bien son fotos, son fotos que se van moviendo, que se parecen más a películas que a fotos, que tienen que ver con un bajo costo en términos relativos, que ya no es tan bajo como hasta hace algunos meses para atrás, con un tipo de cambio anclado y con una inflación en pesos con un CAC que sigue subiendo. Pero en todo ese río revuelto hay oportunidades de nuevas zonas que van creciendo, así que bueno, seguimos adelante con los proyectos y esperamos seguir así. Recién estaba hablando con Alan y él me decía hay que ver el lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? Bueno, como dice Dami y Iván, nosotros como desarrolladores solemos ir un poco a contramano del mercado, ¿no? Como Pure Developer nosotros nos encargamos desde comprar el lote, negociarlo, ya tenés 6 meses, ¿no? Siempre y cuando llegues a una buena oportunidad. Cerrás el lote, elegís la empresa constructora, otro mes, mes y medio. Hacés el anteproyecto, armás la etapa de comercialización, salís a la venta. En el medio tenés que aprobar los permisos. En el medio tenés que construir un edificio. Solemos hacer edificios medianamente grandes, una escala importante. Con lo cual, nosotros cuando compramos un terreno, no vemos la macro a los próximos 3 meses. Solemos invertir a mediano o largo plazo. Y ahí está un poco el olfato y el optimismo que tiene todo desarrollador adentro. Identificando ubicaciones que obviamente vemos potencial, identificando un producto diferencial en la zona, ¿okay? Identificando un mercado que está dispuesto a pagar tanto por ese bien. Con lo cual,
en ese espacio, los desarrolladores vemos siempre el optimismo. Nuestros inversores, la verdad que en los últimos, no sé qué piensan acá mis amigos, en los últimos 2 a 6 meses atrás, estamos escuchando que les está yendo bien. O sea, pequeños y medianos comerciantes están empezando a facturar, sus empresas están empezando a estar sanas, y la verdad es que tenemos una gran oportunidad con un mercado que viene en silencio durante los últimos 2 años, ni más ni menos. Hay una demanda contenida importante y el que tenga un buen producto va a empezar a vender. Iván, ¿este es un país para invertir? ¿Cómo? Hay mucho ruido, ¿viste? Te grito, ¿este es un país para invertir? Sí, en todos los países hay oportunidades de Bueno, inversión. pero Argentina con sus pros y sus contras. Sí, depende en qué invierta, ¿no? O sea, si invertís En el sector en cualquier inmobiliario. lado, probablemente te vaya mal. Hay que saber identificar las oportunidades y esa es la clave. El sector inmobiliario está lleno de oportunidades. No te vas a hacer rico. Acá hay Crypto Country. No te vas a hacer rico como las criptomonedas por ahí. No es tan volátil, pero es un negocio seguro y que a largo plazo, en general, en todo el mundo ha dado buenos rendimientos. Sobre todo en épocas de incertidumbre, como la actual, y sobre todo en épocas de alta emisión monetaria, como está ocurriendo en el mundo. Muchos de esos flujos de capital terminan yendo al sector inmobiliario, así que eso es un buen resguardo de inversión y que es rentable también. Damián, como un desarrollador, ¿en qué te gustaría invertir? ¿Cuál es tu, viendo el negocio, digamos, lo que te gusta, qué te gustaría hacer hoy? Bueno, no es en un potencial, sino es en hechos concretos de lo que estamos haciendo. Nosotros estamos focalizados, digamos, como focos tenemos lugares que tal vez no estaban, en otro momento no los hubiéramos visibilizado, como es por ejemplo nuestra costa atlántica. Tenemos mucho proyecto en la zona de Pinamar, Cariló, Villa Gesell, Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul. Colonia Marina, lo voy a nombrar porque después se me enojan. Tenemos muchos proyectos, tenemos 4 proyectos en este momento en distintas etapas en esa zona. Creemos que es un buen segmento a partir de todos estos cambios de la pandemia, en donde hay gente que elige irse a vivir a esos lugares o vivir parcialmente en esos lugares con el tema de la conectividad. La participación del Estado, que terminaron finalmente el tramo de la Ruta 76, de la 11 y la 76, que se transformó todo en autovía, que le da gran valor porque es cómodo ir hasta ahí, es cercano, tenés el mar enfrente. Y después, yéndonos más, como decíamos antes, no los suburbios como una idea de alejarte de la centralidad, sino generar nuevas centralidades, ¿no? Empezar a generar nuevas centralidades que me parece que empiezan a generar una punta de lanza de otro crecimiento demográfico mucho más equilibrado en la Argentina, que podría ser algo muy interesante para nosotros como desarrolladores, para no tener que fagocitar un lugar, la centralidad. Hoy se habla de la ciudad de los 10 minutos. Claro, son como, exactamente. En lugar de tener una gran ciudad donde por ahí el shopping estaba a 20 minutos, tener todo dentro de un rango de 10 minutos, por eso se desarrollan nuevos epicentros, nuevos barrios, por ahí como Devoto, Nordelta también. Eso es lo que se está dando en todo el mundo. Claro. Alan, ¿qué le pedirías al gobierno o a los políticos, digamos, qué tendrían que imponer o que dar, qué otras reglas tendrían que dar para una mejor inversión? Bueno, hablamos en el panel anterior, primero reglas claras, ¿no? Digamos, cuando no hay reglas claras, no solamente para los desarrolladores que invertimos en este país, sino para quienes nos acompañan, que son los inversores, que creen en nosotros, que ponen sus ahorros, sus patrimonios, intentando revalorizar su dinero, se hace difícil. Con lo cual, la primer parte que le pido a este gobierno es que ponga reglas claras y claridad y transparencia. Si puedo pedir un poquito más, voy a pedir alguna inyección económica. Hablamos en algún momento de créditos hipotecarios o créditos para la construcción. Como en otros países, algo que parece tan fácil, tan normal. Uno cruza el charco, va a Uruguay, va a Estados Unidos, va a Brasil, va a Chile y ve tanto apoyo al mercado que a veces a uno le llama la atención. Como acá el desarrollador inmobiliario, que tiene cierto optimismo para hacer ganar plata a su empresa y a sus inversores, cuesta tanto y todos los días son diferentes al que pasó. Entonces, hablamos de la ley de alquileres, hablamos de los avalúos ahora que se armó cierta tormenta, pedimos reglas claras,
no solamente que el cliente o que el mercado se despierte porque hay inflación en el mundo y porque quiere hacer rendir ahora sus ahorros porque se está descapitalizando, sino porque realmente con confianza y con claridad pueda invertir en este país y pueda invertir con nosotros, ¿no? Esta es una industria que no necesita de subsidios, por ahí como muchas en Argentina. No dependemos de que nos dejen importar, del tipo de cambio. Bueno, importar en algún aspecto sí. No dependemos de subsidios, no dependemos del Estado. Lo único que queremos es, como decía Alan, reglas claras. Si pueden hacer a un incentivo, no necesitamos incentivos, pero si pueden hacer a un incentivo seguramente hagamos el doble de lo que estamos haciendo. Con todo lo que eso implica en esta actividad, que es una de las que tiene el efecto multiplicador más alto. Somos grandes generadores de mano de obra nosotros sin dependencia del Estado. Yo los veo con una mentalidad. Yo tengo más de 50 años. Tengo cara menor que ustedes, pero tengo más de 50 años. Y los escucho y los veo y les digo, yo creo que por acá pasa el país, por acá pasa la historia, por ustedes, que ustedes tienen que tener una mayor participación también para poder involucrarse. Ahora les digo, cerrando a los tres, ¿no? ¿Por qué eligieron quedar? Yo tengo mis hijos, por ejemplo, le decía a Alan, que dicen, bueno, yo me quiero ir. Entonces, ¿por qué apostaron al país? Siendo que tienen un concepto bastante amplio de negocio, de apertura, ¿por qué decidieron quedarse acá? No, yo vivía afuera y yo me quiero quedar. Obviamente cualquier decisión es respetable. Sí, claro. Bueno, esto en términos de concepto de vida, amo mi país, creo que todos lo amamos, los que se van también, no digo que no, pero a mí que me tocó tal vez vivir afuera, tengo la certeza de que yo quiero vivir acá y que quiero que mis hijos vivan acá. Obviamente lo que puedo hacer es vivir yo acá, después lo que hagan mis hijos decidirán ellos libremente. Y creo que la forma de poder incentivarlos a que ellos vivan acá es pelear por un país mejor, más justo, más igualitario, con mayores posibilidades. Porque aparte del país, más allá vos preguntabas un poco el Estado, claramente que el Estado tiene responsabilidad, pero nosotros también como desarrolladores tenemos una gran responsabilidad para dar respuestas a la problemática que hoy tenemos. ¿Ala? Como dice Dami, adhiero totalmente. Yo conozco este país, lo conozco muy bien. Mi trayecto diario, mi rutina, tiene que ver con mi casa, el club, mi oficina, la casa de mi novia, la casa de mis padres, casa de un amigo. Paso, voy y vengo todos los días por los mismos lugares. Conozco las tierras que puedo comprar, cuánto puedo pagar, dónde invertir. El ojo lo tengo acá. Y mis clientes quieren ver cómo se materializa su inversión. No afuera, acá. Con lo cual, este es un gran país para invertir, este es un gran momento. No dependemos quizás de la venta, no dependemos tanto de la macro, pero como hablábamos antes, estos proyectos, los ciclos económicos duran 3, 4 y 5 años. Con lo cual, dejo esta reflexión, creo que hoy es un gran momento de invertir y qué mejor que hacerlo en el país de uno. Sí, yo también en línea con eso, digamos. Me quedo acá porque nací acá, soy argentino y parece, digamos, entiendo a la gente que se quiere ir a vivir a otro país, pero a mí me genera, digamos, satisfacción poder aportar al país, el valor agregado que yo genero, el trabajo que yo hago, poder hacerlo en mi país. Bueno, a mí me convencieron, espero que a vos también te hayan convencido, porque por acá, sin lugar a dudas, acá está el camino. Muchachos, gracias. A vos. Gracias y aprovecho para felicitar a Juan, a todo el equipo de Stay Real, porque la verdad que lo que hacen para visibilizar esta industria es súper valioso, así que felicitaciones y celebro. Otro gran desafío, gracias. Bien, la tiene clara. Muy bien, muy bien. El MVP, qué grande. Sí, sí. Este te vende todo, me parece. Todo. Gracias, Juan. muchachos. Gracias.